La política de reindustrialización, como ustedes saben, está bastante relacionada con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Es una política que, como el plan lo ordena, se acerca al territorio y se acerca al territorio con el tema también del agua. El agua como generador de vida, pero el agua también como generador de riqueza, el agua como un medio para la industrialización, como un medio para el transporte, como un medio para la generación de nuevos negocios, por ejemplo en el sector turismo. Y en ese orden de ideas, ustedes van a ver dentro de la política de reindustrialización muchos elementos y muchos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las fuentes fluviales y marítimas. Tiene que ver con seguridad humana y justicia social al priorizar sectores como el sector agrícola y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, mirándolo más desde el desarrollo técnico y tecnológico de este sector y además el fortalecimiento de instrumentos que son vitales para que el sector agrícola se desarrolle, como son los centros logísticos, particularmente para esas economías pequeñas, para esas unidades empresariales pequeñas. El derecho humano a la alimentación, la transformación productiva y la internacionalización y la acción climática, priorizando la apuesta de transición energética y la convergencia regional, y esta es una de las tareas que hacemos en materia de convergencia regional. Entonces, la política de reindustrialización, además, y a esto quiero hacer referencia porque hice parte de un Ministerio de Desarrollo que desapareció hace muchos años, que fue el último que generó una política de reindustrialización en 1994. Y después hice parte de gremios que quisieron hablar sobre estas tres políticas, con un ministerio que parecían tres ministerios. El Ministerio de Comercio, que estaba focalizado de manera sistemática, permanente y preeminente en los temas de apertura económica, tratados de libre comercio, en negociación de esos tratados y negociación de otros tipos de instrumentos de integración, que fue importante. En algunas situaciones logramos penetrar nuevos mercados, logramos hacer más visible algunos sectores en la economía internacional, pero que ciertamente no permitió la transformación y la sofisticación del aparato productivo nacional, pero que en cambio sí llevó a procesos de desindustrialización de sectores muy importantes. Y hago referencia a uno que lideré hace muchos años, hace más de 25 años, que fue el sector de bienes de capital. Yo lideraba primero en ese Ministerio de Desarrollo la Comisión Nacional de Bienes de Capital y en un gremio que se llamaba Fedemetal y que ahora hace parte de la ANDI, lideraba el Comité de Bienes de Capital. De ese comité creo que quedan 3 empresas aún. Luego el proceso de desindustrialización sí fue en concreto, no solamente fue en esos sectores, sino que fue en todo el tejido productivo, y pues lamentablemente eso pasó, aunque se reconocen pues ciertos avances también en los procesos de internacionalización que lideró el Viceministerio de Comercio Exterior. Había o hay un Viceministerio de Desarrollo Empresarial que se dedicó durante muchos años al diseño de instrumentos que son valiosos, que además ustedes implementaron en sus regiones, pero no de una política de reindustrialización, no de una política integral de industrialización, de desarrollo, de transformación. Y un Ministerio de Turismo que ha venido cobrando espacios muy importantes y que se ha venido desarrollando políticas turísticas y de la industria turística, y que se hacen evidentes
en la manera como el sector turismo logra navegar en aguas difíciles, incluso en estos momentos logrando la atracción de turistas tal como lo está haciendo, diversificando su oferta y buscando fortalecer esas unidades. ¿Qué pasa en este momento? Se formulan otra vez 3 políticas: la política de reindustrialización, la de comercio exterior para la internacionalización y una política de turismo. Y por primera vez estos 3 viceministerios se hablan de manera sistemática, no solamente en los documentos, sino de manera física para poder implementar las políticas y para poder hacerlas convergentes. Eso es importante saberlo, porque en el COMPES de reindustrialización van a encontrar esa fusión de intereses del Ministerio de Turismo con el Ministerio con el Viceministerio de Desarrollo Empresarial, por ejemplo, para buscar el fortalecimiento del sistema fluvial en Colombia, a través del turismo y a través de la industria. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues ya hemos hecho referencia a esto. ¿Cuáles son las motivaciones? Construir la política desde y para el territorio, reconocer la heterogeneidad estructural de los diferentes departamentos, promover la territorialización e implementación, como ya lo dijimos, pues desde ustedes hasta el orden nacional, reconocimiento, inclusión y desarrollo de la economía popular, también en la política de reindustrialización y particularmente en ella, convertir retos de cambio climático y geopolítico en oportunidades para la reindustrialización, la sostenibilidad y la inclusión, y facilitar la apropiación de tecnologías y el acceso a conocimiento, porque si queremos pasar de una economía extractivista a una basada, a una pues, de mayor agregación de valor, vamos a necesitar tecnologías, vamos a necesitar inversión orientada hacia este tipo de dinámicas relacionadas con el conocimiento y la innovación. ¿Sigues tú? Listo. Buenos días, Nancy Atuesta, asesora de la Dirección de Productividad y Competitividad. Y pues junto al DNP y a todo el equipo del Ministerio de Comercio en cabeza del Viceministerio he venido participando en la construcción de esta política. Bueno, quienes ya conocen la política de reindustrialización pues saben que se han definido 5 objetivos específicos, inicialmente fueron 4, pero en el proceso pues de construcción del COMPES adicionamos el número 5. El primer objetivo hace referencia a cerrar las brechas de desarrollo productivo, por supuesto esto aterrizado en las regiones y en los territorios, y vamos a ver más adelante en la construcción del COMPES que las propuestas que tenemos para el cierre de estas brechas pues tienen que ver con todo lo que es el fortalecimiento de las capacidades humanas, el desarrollo de tecnologías avanzadas, todo lo relacionado a la infraestructura digital y a la infraestructura física y también a los instrumentos de financiación. El segundo objetivo hace relación a la diversificación y la sofisticación de la oferta interna y exportable. Y la vice ya les hablaba hace un momento, la oferta productiva de nuestro país pues está muy enfocada en el sector extractivista y realmente no tenemos una oferta diversificada ni sofisticada que nos permita llegar a otros mercados. Entonces, lo que queremos es, en ese objetivo puntualmente, pues lograr diversificar esa matriz productiva del país y poder desarrollar otras apuestas. El tercer objetivo, fortalecer los encadenamientos productivos, y aquí pues nuevamente se ven representadas las regiones, porque ya lo mencionaba también la viceministra, no podemos desarrollar industrias ni apuestas si no tenemos pues esa base territorial y esos encadenamientos que nos permitan fortalecerla. El cuarto objetivo básicamente lo definimos acá como profundizar la integración con regiones, con potencia, con América Latina, África y Asia, y aquí es en donde se ve reflejada la política de internacionalización que les mencionamos hace un momento. Y finalmente, mejorar el marco institucional, que es el objetivo que hoy nos permite estar sentados y ejecutando proyectos con todos los sectores del gobierno.
Si nosotros como ministerio no logramos involucrar a todo el gobierno en la implementación de esta política, pues realmente no lo vamos a lograr porque el desarrollo de los proyectos están en cabeza de diferentes sectores. En este sentido, para lograr implementar esos objetivos se definieron unas apuestas productivas estratégicas y no estamos hablando de sectores porque pues estas apuestas seguramente están integradas por muchos sectores. Entonces, a veces escuchamos comentarios como que faltó que incluyamos el sector A, el B, el C, el D, pero realmente hay sectores que incluso aplican a todas las apuestas y que seguramente pues van a tener también aquí un rol fundamental. Entonces, la primera apuesta es la transición energética justa, una apuesta que va a estar en cabeza y que ya hoy está liderando el Ministerio de Energía y todas sus unidades adscritas y vinculadas. Entonces, aquí tenemos a la UCME, tenemos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia Nacional de Minería y las demás. La segunda apuesta por la agroindustrialización y la soberanía alimentaria, una apuesta que está en cabeza del Ministerio de Agricultura, con sus entidades adscritas y vinculadas, de nuestro ministerio, porque aquí apoyamos todo el tema agroindustrial y pues de otras entidades. La tercera, por la reindustrialización en el sector salud, ya les hemos contado, la lidera el Ministerio de Salud. La cuarta, por la reindustrialización para la defensa y la vida, en cabeza del Ministerio de Defensa y nuestro ministerio. Y la quinta, y no menos importante, por los territorios y su tejido empresarial. Es importante destacar que esta quinta apuesta, pues básicamente tiene y va a tener y va a recibir el impacto de las 4 apuestas anteriores, porque todos los proyectos se van a materializar de alguna manera en los territorios. Ahí yo quisiera hacer referencia a las razones por las cuales se definieron estas apuestas y no otras, porque también un poco los comentarios son, las apuestas las sacaron de la manga y las apuestas resulta que tuvieron un análisis muy serio sobre cuáles eran los sectores que eran preeminentes a nivel internacional, cuáles eran los que estaban jalonando las cadenas globales de valor, cuáles eran los sectores importantes para la humanidad y en los cuales se estaban generando nuevas dinámicas de conocimiento, de tecnología, esos 2 elementos que tuviera una relevancia internacional, que tuviera la posibilidad de sistemática de incorporar conocimiento, tecnología y la transferencia de la misma, fueron elementos sustanciales en la decisión de las apuestas, como también que existiera una base empresarial en Colombia de la cual pudiésemos partir para el desarrollo productivo del país. Además de ser macrosectores que dialogan con diversas cadenas productivas de bienes, servicios y logística. Esas fueron las 4 las razones por las cuales estas fueron las apuestas productivas seleccionadas, no solamente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino por los demás sectores. Bueno, en este live básicamente lo que queremos mostrarles un poco es el esqueleto del COMPES de reindustrialización, que en estos momentos pues ya está en comentarios de los diferentes sectores y se están haciendo unos ajustes. Pero básicamente lo que hicimos o lo que se hace en este proceso metodológico es que cada uno de los objetivos que tiene la política, pues para cada uno de ellos definimos unas líneas estratégicas y a su vez unas líneas de acción. Entonces, como les decía hace un momento, en el caso específico de cierres de brechas, lo que hicimos pues fue definir 4 líneas, entonces capacidades humanas, uso y desarrollo de tecnologías, instrumentos de capital e infraestructura física y digital. Entonces, para este caso puntual, y ocurre así para cada una pues de las diferentes líneas, empiezan a intervenir los diferentes sectores del gobierno y sus entidades adscritas y vinculadas con proyectos estratégicos y con acciones. Y aquí, ¿por qué menciono el tema
proyectos estratégicos, porque la vice lo ha dicho hace un momento, normalmente pues en los COMPES lo que se hace es definir acciones puntuales, sin embargo consideramos que solamente con las acciones no logramos materializar esta política y quisimos ir un poco más allá y comprometer a los sectores con proyectos industriales específicos. Que les vamos a contar hace un momento. Entonces, por ejemplo, se van a encontrar en el documento con 3 plantas que va a construir el Ministerio de Salud o que va a fortalecer en materia pues, de la industria de la salud. Y así en cada una de las apuestas. Entonces, esto nos permite como que hacer real ya la reindustrialización y contar también con los recursos para su implementación. En uso de apropiación y desarrollo de tecnología, pues tenemos acciones y proyectos liderados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero también por las diferentes carteras que desarrollan este tipo de proyectos. Instrumentos de capital, todo lo que tiene que ver con las líneas a créditos, con las líneas de créditos e instrumentos de financiación. Entonces, aquí con qué nos hemos encontrado en los diálogos que hemos tenido, muchos nos dicen, hay líneas de crédito a las que muchas empresas o microempresarios no tienen acceso porque no cumplen con ciertos requisitos. Entonces, esto nos lleva a volver a definir unas nuevas líneas de crédito, a definir unos nuevos instrumentos que efectivamente pues, sean asequibles. En esta línea puntualmente desempeña un rol fundamental el Grupo Bicentenario y la banca de oportunidades. Y finalmente tenemos infraestructura física y digital, que es fundamental y lo ha hecho el BID para el desarrollo productivo de la región y también para el agro, y es que si no hacemos intervenciones en materia de infraestructura física y en materia de infraestructura digital, pues difícilmente podremos tener un desarrollo de nuestro aparato productivo. Entonces aquí verán acciones y proyectos de ministerios como el Ministerio de Transportes, del Ministerio de las TICs, que tiene aquí unos proyectos y unas acciones muy importantes. Ahí, por ejemplo, hago referencia a un trabajo que estamos haciendo con Fasecolda, con Banca de las Oportunidades y con un organismo internacional para el desarrollo de seguros inclusivos. Resulta que en Colombia todavía el desarrollo de este producto no existe y la atención de las pequeñas y medianas empresas por ser mayores generadores de riesgo, particularmente las pequeñas y las micro, pues no acceden a cierto tipo de seguros necesarios para mejorar o garantizar las condiciones en la prestación de la actividad económica que ellos están desarrollando, por ejemplo, en materia de tenderos, o en la prestación de servicios turísticos. Ese tipo de proyectos son los que estamos desarrollando con sector público, sector privado, para lograr llegar sobre todo a la economía popular. Por ejemplo, del desarrollo de créditos de seguros inclusivos y seguros paramétricos es un proyecto con el que se compromete el Ministerio de Comercio e Industria. Listo, vice. Bueno, en el segundo objetivo, acá va a ser más rápida, diversificación y sofisticación de la oferta, pues es un tema que le compete directamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero que apoyan los demás sectores. Entonces acá tenemos el diseño y desarrollo de nuevos bienes y servicios, que obviamente pues esto ocurrirá si todo lo que tenemos arriba pues se implementa de la manera adecuada, y es aquí donde seguramente podremos promover la diversificación y la sofisticación de la oferta. Luego tenemos un tema fundamental y es la creación y el desarrollo de nuevas unidades productivas e industrias. ¿Y por qué digo fundamental? Porque si la política de reindustrialización no logra crear nuevas empresas y nuevas industrias, pues realmente no tendría sentido todo lo que estamos hablando. Entonces, aquí impulsa, que está acá el doctor Jorge Miguel, y Colombia Productiva, pues obviamente han revisado ya todos sus instrumentos, sus proyectos, y pues tendrán que tener aquí una oferta nueva. E infraestructura de la calidad, también transversal para todas las apuestas, y es cómo logramos
que las unidades productivas que hacen parte de este ejercicio pues cumplan con todos los requisitos de calidad para poder llegar a nuevos mercados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy, por ejemplo, hoy a las 8 estuve inaugurando y lanzando la nueva estrategia para la normalización y la calidad en el Instituto de Metrología. O sea, ahí estamos de verdad articulándonos con todo el sistema de calidad para poder desarrollar acciones concretas, sobre todo en la vinculación de pequeñas y medianas empresas al sistema de calidad. Bueno, el tercer objetivo, fortalecimiento de los encadenamientos, ya les conté esto un poco, aquí están pues obviamente muy aterrizados los territorios, tenemos la línea de encadenamientos y aglomeraciones productivas, los circuitos cortos de producción y consumo, y acá pues la economía popular va a ser protagonista desde los proyectos que lideremos con Impulsa y con el Ministerio, y cómo logramos generar inserción de estas unidades productivas en regiones globales de valor. Ha sido muy interesante, por ejemplo, el surgimiento de diálogos con otras carteras que antes no hablaban de corredores económicos, de cadenas regionales y de circuitos cortos de producción, como son el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte en este momento dialoga con este ministerio para ver cuáles son las vocaciones productivas que atraviesan las líneas de infraestructura que en diferentes áreas ellos están construyendo y cómo hacer para potenciar esas vocaciones productivas a lo largo de los proyectos de infraestructura. Es interesante porque de ahí han surgido proyectos conjuntos, por ejemplo, que acompañan toda la estrategia de fortalecimiento de la industria férrea. Perfecto. En el objetivo 4, profundizar la integración con regiones con potencial, les decía hace un momento, pues aquí está nuestra política de internacionalización. Uno, pues cómo vamos a hacer todo este proceso de internacionalización y de acompañamiento de las unidades productivas para que puedan llegar a esos nuevos mercados, pero también en el diseño de una estrategia nacional para la atracción de la inversión extranjera directa, que ya de hecho está en marcha. Y acá quiero contarles que en el tema de internacionalización ha sido muy interesante porque los mismos sectores, los mismos ministerios nos han dicho, listo, yo voy a producir las vacunas y los medicamentos estratégicos, pero necesito que mi comercio haga el estudio de mercado en América Latina para identificar los mercados institucionales a los que yo les quiero vender. Entonces, como que parte y lo interesante del ejercicio es que también allá están pensando con la visión de exportar y no solamente pues quedarnos produciendo para el mercado local. Pero además las políticas pues no están esperando a que el COMPES salga, las políticas se están implementando, ustedes han visto al ministro Umaña viajando particularmente en la revisión y negociación de los acuerdos de inversión que se suscribieron por el país y que tienen algunas falencias en materia de la relación inversionista-Estado. En ese orden de ideas, ya la integración o la articulación entre la política de reindustrialización, de internacionalización de los territorios, se viene articulando con esas acciones que desde comercio se vienen dando para fortalecer la normativa existente en materia de internacionalización de sectores y territorios. En el tema de Asia y África, que para mí cobra especial relevancia por mi especialidad en los temas de Asia, pues también el Ministerio viene trabajando en el acercamiento con los países asiáticos y africanos y en la organización, en la identificación de esos escenarios en los que esos países asiáticos pueden apoyarnos más en el desarrollo de nuestras estructuras productivas, por ejemplo en el sector farmacéutico, en el sector de tecnologías de información. Y en África en la identificación de nuevos mercados, pero también de nuevas tecnologías y sobre todo de nuevas formas de procesos que se pueden implementar en algunos sectores entre estos dos escenarios, Colombia y esas nuevas geografías, que pese a trabajarlas, yo creo que de manera esporádica y casi reactiva durante muchos años, ahora demandan una atención importante, focalizada y sistemática
de parte de las instancias que manejamos los temas de internacionalización, es decir, el Ministerio de Comercio, la Cancillería y por supuesto ProColombia, pero también las agencias y los patrimonios que acompañan al Viceministerio de Desarrollo Empresarial, quienes vienen trabajando en cooperación técnica, por ejemplo, con Corea para el sistema astillero y con otras organizaciones de cooperación de esas regiones. Y el último objetivo, mejora en el marco institucional, es pues básicamente un objetivo que nos hace un llamado a hacer pues la revisión de cómo estamos articulando la oferta del Estado, de revisar la regulación vigente para ciertos sectores que están en estas apuestas y de tomar pues medidas que nos ayuden a solucionar esto. Entonces estamos trabajando pues cómo articular la oferta, sabemos y creo que ha sido un tema del gobierno de siempre y es que cada sector y cada ministerio llega al territorio con la oferta de manera independiente. Y aquí junto con el DNP lo que queremos es articular esa oferta. Entonces, por ejemplo, con agricultura ya sabemos que el tema de la reforma va a priorizar 98 núcleos, entonces la oferta que nosotros llevemos en materia de agroindustrialización pues será seguramente a esos 98 núcleos y no llegaremos pues como apuntándole a cosas diferentes. En temas pues de incentivos, obviamente revisar los incentivos que tenemos para todas estas apuestas, revisar los marcos regulatorios que hoy existen, entonces por ejemplo sabemos que una industria o un proyecto acá fundamental va a ser los temas de electromovilidad y retrofit, pero para que esto ocurra necesitamos que el Ministerio de Transporte revise un decreto que permita esto, pero también que revise los reglamentos técnicos. Entonces, aquí se está dejando en este COMPES todas estas acciones que si bien ahí no es un proyecto estratégico, sí es una acción que va a hacer que ese proyecto estratégico pues se pueda realizar. Y finalmente, contratación y compras públicas y offset, ya la vice les habló de offset, pero el tema de contratación y compras públicas lo está trabajando ya DNP y el viceministerio para revisar cómo las MIPYMES y las unidades productivas y Colombia Compra Eficiente, y Colombia Compra Eficiente, cómo pueden hacer que estas unidades productivas puedan también participar en los procesos de compras públicas. Hay un tema importante y es el de marcos regulatorios o mejoramiento de los marcos regulatorios y es la decisión del Ministerio de involucrar en la política de reindustrialización un instrumento que nosotros llamamos soluciones para la industrialización, que es una metodología diseñada por Colombia Productiva para atender cuellos de botella que necesitan solventarse rápidamente para poder avanzar, por ejemplo, en procesos de atracción de inversión o en defensa de los sectores nacionales. Esas mesas ya están implementándose y ya están funcionando, por ejemplo, con el sector farmacéutico y permiten el diálogo entre sector público y sector privado para identificar cuál es el cuello de botella, ponerse un margen o un lapso de 6 meses para solucionar el problema y avanzar en el objetivo, los objetivos que el sector o los sectores nos proponemos en torno a la reindustrialización. Yo creo que es un instrumento que se está ofreciendo en este momento a diferentes sectores que se ven afectados por cuellos de botella como el sector, los sectores relacionados con transición energética, por supuesto farmacéuticos, el sector automotor, como tú lo referencias, también tiene unos problemas muy serios en materia sobre todo de defensa de la industria nacional y ahí es donde los estamos comenzando a discutir. Entonces ya la vice también les ha contado, pero creo que el logro más importante de este COMPES y de este proceso es contar con la participación de todos los sectores del gobierno. No tendría sentido que nosotros estuviéramos aquí hablando de temas de producción de SAF cuando no está el Ministerio de Transporte, ni la Aerocivil, ni el Ministerio de Energías, porque pues realmente son ellos los que conocen su sector y los que lo pueden hacer realidad. Llevamos un proceso de construcción de este COMPES ya prácticamente de más de 6 meses, nos hemos sentado con, acá dice 20 entidades, son 20 sectores, pero realmente en la lista ya van más de 41 porque no solo hemos hablado con el ministerio cabeza del sector, sino también con las entidades que lo conforman. Entonces, ejemplo, agricultura,
pues puede estar el Ministerio de Agricultura, puede estar Agrosavia que nos ayuda con la innovación, pero tiene que estar el ICA porque necesitamos las buenas prácticas, pero también necesitamos que ese proceso se haga más ágil. Entonces realmente ha sido un ejercicio muy participativo de todas las entidades de la rama ejecutiva. Ustedes saben que el año pasado, cuando inició también la construcción de la política, hicimos 14 encuentros regionales que de hecho fueron convocados en la mayoría por las comisiones regionales de competitividad y que contaron con la participación de más de 340 organizaciones en las que están las cámaras de comercio, las universidades que están en los departamentos y en las regiones, los gremios, representantes de la economía popular, entre otros. Tenemos pues las 17 líneas estratégicas que ya les mostramos. Es una política que se está pensando también a largo plazo. Inicialmente las acciones que nosotros estamos definiendo en el COMPES están pensadas a 10 años, porque pues la reindustrialización seguramente no toda se va a dar en 2 o 3 años, sino requiere pues de una implementación de acciones de largo plazo. Y pues como ya saben, estamos en revisión y esperamos que este año quede aprobado para que inicie su implementación y seguimiento. Ahí ya entonces vemos los resultados, ya no vamos por 15 proyectos estratégicos, vamos por muchos más. Son proyectos que jalonan el desarrollo de otros sectores, son proyectos que son macroproyectos, como por ejemplo los sectores relacionados con el sector aeronáutico y el astillero o el sector farmacéutico, y pues todas estas entidades y a las que hizo referencia Nancy anteriormente con sus agencias han estado vinculadas en la definición de los mismos. Más de 200 acciones que promueven estrategias y programas e instrumentos transversales para la implementación, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, sigue tú con esto. Bueno, entonces, la vice les hablaba de proyectos estratégicos y quiero contarles muy rápido por qué empezamos con proyectos. Cuando empezamos a construir el COMPES, iniciamos con el sector salud y ellos muy organizados ya tenían sus 3 plantas y esto nos permitió como decir, el camino es por acá, hay que salir de una vez con estos proyectos, pero lo importante es lo que decía la vice un momento y es cómo estos proyectos se convierten en anclas y en jalonadores de la reindustrialización en los territorios. Entonces, un ejemplo muy concreto es la planta de medicamentos estratégicos de la Universidad de Antioquia. Un proyecto que vemos está en cabeza del ministerio de la universidad, pero que si lo miramos con todos los otros objetivos, salían cosas muy importantes. Entonces, la universidad nos decía, necesitamos capacitar profesionales con maestría, doctorado, postdoctorado en estos temas, pero también necesitamos que hagamos unos temas de transferencia en TR5, en TR9, en todo, para que nosotros podamos hacer los nuevos desarrollos. Pero adicional necesitamos que la universidad y su ecosistema de emprendimiento y las comisiones empiecen a generar emprendimientos en el territorio que se conviertan en los proveedores de las cajas, de las etiquetas, de los insumos que va a necesitar la universidad para la producción de sus alimentos. Entonces, como que ese gran proyecto y esa gran industria realmente se convertían en unas anclas y en unos generadores de desarrollo productivo en el territorio. Entonces, voy a contarles transición energética justa. Acá hay infinidad de proyectos, realmente creo que con la hoja de ruta de la transición energética, pues esto está muy claro y básicamente pues lo que hicimos fue resumir en grandes proyectos, pero seguramente pues vendrán muchos más. Entonces está todo lo que tiene que ver con minerales estratégicos, que lo está liderando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también la de Minería y pues obviamente el Ministerio, y aquí básicamente lo que se propone es promover todas las áreas estratégicas mineras. Esto incluye hacer también una revisión a la normatividad que define hoy cuáles son esas áreas estratégicas, y aquí pues cuando hablamos de materiales, de minerales estratégicos, por ejemplo cobre, oro y fosfatos.
ajustar los criterios establecidos y promover la construcción y operación de una planta de fundición y refinación de cobre. Tenemos todo lo relacionado con bioenergía y producción de biocombustibles SAF. La vice decía una cosa, el COMPES está en construcción, pero hay cosas que ya están andando. Entonces, por ejemplo, este proyecto de SAF ya está en marcha, es un proyecto que tiene como objetivo que Colombia sea el hub de producción de SAF en América Latina. ¿Qué es SAF? De SAF, y lo está liderando. ¿Pero qué es SAF? Son biocombustibles sostenibles para la aviación, y lo está liderando Aerocivil con el Ministerio de Transporte, pero también participa el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente y nosotros. Adicional a las entidades de gobierno están todas las aerolíneas ya sentadas en una mesa, el BID y Ecopetrol, porque pues es el que hoy tiene ya algunas tecnologías desarrolladas para ello. Entonces esto ya está andando, ya estamos pues como en las mesas técnicas para su implementación. Fuentes no convencionales de energía renovable, todo lo que tiene que ver con energía solar, hidrógeno y energía eólica. Y electromovilidad y reconversión de vehículos, que es súper estratégico y también ya están dando, mañana de hecho Vice es la mesa técnica con CEPAL que va a acompañar pues como el diseño de toda la hoja de ruta, y lo mismo es un proyecto que se va a ejecutar con el DNP, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte. Pero además teniendo en cuenta el interés de algunos inversionistas, algunos ya localizados en el país y algunas ensambladoras ya de vieja data en nuestro territorio, el gobierno ha avanzado en la definición de instrumentos para favorecer la atracción de inversión y también para favorecer el incremento en la producción y agregación de valor en el sector automotor. Estamos hablando del decreto que se denomina IAMAS, ya entró en vigencia. Pero además están estudiando otros instrumentos para atender otros segmentos del sector automotor. Bueno, la segunda apuesta, agroindustrialización y soberanía alimentaria, ya les he contado un poco. Lo primero que resaltar acá, estamos articulados, reforma agraria y COMPES de reindustrialización. Entonces, básicamente los proyectos estratégicos que hemos definido están, uno, orientados a la producción de bioinsumos en el país, y esto básicamente le apunta a fomentar y a fortalecer las plantas de producción que hoy existen, a crear otras, y a partir de esto pues producir bioenergía a partir de productos orgánicos. Esto seguramente estará también alineado con SAF. Segundo, la industrialización de las vocaciones productivas en los núcleos de la reforma agraria. Entonces, como ustedes ya lo saben, la reforma agraria define 98 núcleos que geográficamente pues están organizados. Cada núcleo pues seguramente tiene unas vocaciones productivas que ya se han identificado, de hecho existen los planes de ordenamiento productivo, entonces ya tenemos unas cadenas pues que se han priorizado como la cadena de cacao, maíz, arroz, bueno, entre otras, y la idea es que vamos a trabajar de manera articulada con el ministerio y la ADR, que pues es la encargada de implementar estos proyectos para poder hacer la reindustrialización agroindustrial. Finalmente, bueno, dentro de esto también es importante que se incluyó un proyecto que tiene que ver con los centros logísticos de producción y transformación, que seguramente pues también nos llevará a fortalecer espacios para la transformación productiva y la innovación. Y finalmente, pues un proyecto que va de la mano con Mindefensa, que es la producción de nitrato de amonio como fertilizante, aprovechando el conocimiento y la transferencia de tecnología que ya ha venido haciendo Indumil en la producción de nitrato, pero pasándola, llevándola ya al sector agro. Hay más acciones que obviamente van a ser transversales, pero estos son los proyectos puntuales. Sector salud, es importante resaltar el interés que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en que la producción
de algunos medicamentos tenga lugar en el territorio. Y yo creo que esta apreciación se fortalece, por lo menos desde la perspectiva del viceministerio, después de un viaje que hicimos a Viena gracias a la UNUDI, que nos invita a presentar la manera como nosotros estamos implementando un proyecto que estamos ejecutando con ellos de parques ecoindustriales. Entre 7 países del sur global fuimos los mejores implementando la metodología y aplicándola en diferentes parques en el territorio, pero además pensando en convertir a las zonas francas también progresivamente en zonas francas ecoindustriales y de prestadoras de servicios. En ese escenario fui invitada a una farmacéutica, pero más que a una farmacéutica, a una gran compañía generadora de tecnología en la que nos mostraban a los países del sur global cómo las tecnologías de información y sobre todo cómo la inteligencia artificial facilitaba esa primera etapa, que es la más costosa en la producción de un medicamento, facilitaba el desarrollo de moléculas para poder construir un portafolio de moléculas del que finalmente pues salieran iniciativas o proyectos de medicamentos. Prácticamente se reduce de 7 años a unos pocos días la compilación de información relevante para agotar buena parte de los procesos necesarios en la etapa de investigación. Y entonces la pregunta que le surge al sur global es, ¿y si se vuelve tan barato producir o investigar y lograr hacer toda esa compilación y análisis de datos, por qué la transferencia en el costo al usuario final no se evidencia particularmente en los países del sur? Por supuesto la respuesta no nos la dio la gran farmacéutica, pero sí nos la damos nosotros mismos, o sea, nosotros tenemos que comenzar a abastecernos porque se pueden volver a repetir esos escenarios en donde ya el conocimiento de frontera, esta vez definido como esa inteligencia artificial, análisis de datos y todo lo que surge cotidianamente en materia de generación de nuevo conocimiento, pues se está concentrando nuevamente en los países que tienen poder económico o que han logrado desarrollar sus industrias como los países asiáticos, y ese conocimiento no se está irrigando en la periferia. Entonces, en ese orden de ideas, con mayor razón, esta estrategia cobra particular relevancia. ¿Cuáles son los proyectos que se están planteando en el marco del COMPES por parte del sector público? La planta de producción de medicamentos de la Universidad de Antioquia, a la que hiciste referencia y que nos dio el punto de partida para focalizarnos en proyectos en el marco de este COMPES. Medicamentos biotecnológicos que están siendo o que quieren ser producidos por el Instituto Nacional de Cancerología, diseño e implementación del programa de producción magistral de medicamentos biotecnológicos y fitoterapéuticos y radiofarmacéuticos en el Instituto Nacional. Y el proyecto de macroproducción de vacunas humanas de BECOL, proyectos de investigación y desarrollo de vacunas humanas que van a jalonar la localización de otras empresas y de otros inversionistas que también quieren producir este tipo de medicamentos en el país. En el sector de defensa y vida, ahí lo que quisimos fue reconocer, como se reconoció también en los países asiáticos y yo creo que en todos los países desarrollados, como el sector defensa, el sector militar es un importante jalonador de desarrollo y sobre todo de desarrollo de nuevas industrias. En buena medida, y lo digo porque pues lo estudié durante buena parte de mi vida, el desarrollo de la industria de tecnologías de información, el desarrollo de los temas metalmecánicos, siderúrgicos en India se debió al sector de defensa. India era un país amenazado en todos sus frentes desde que se constituye como nación independiente en 1947 y desde ahí empieza con su industria de defensa a desarrollar otros sectores que ellos visualizan como estratégicos, como el de tecnologías de información y el farmacéutico, y eso se lo debe en buena medida al sector de defensa.
El sector de defensa colombiano ha reconocido su importancia, que es relevante a lo largo de estos años, pero que necesita mayor fuerza, particularmente en el escenario de las compras públicas nacionales. Resulta que en el sector militar, nuestras empresas militares no compiten con eficiencia en las propias licitaciones que se hablen a nivel nacional por cuestión de precio. Entonces quedan excluidas del mercado nacional. En eso estamos trabajando y es una de las acciones en las que venimos avanzando y que van a ser parte del COMPES con el sector defensa. Pero dentro de los proyectos están la fabricación de aeropartes con SEAC, programa para incrementar la producción de partes para aeronaves tripuladas y no tripuladas orientadas a la prestación de servicios, y ahí ya hemos suscrito con el apoyo del sector privado una alianza o un memorando de entendimiento con la empresa Airbus para el desarrollo de este tipo de aeronaves o de partes para este tipo de aeronaves, además de otros 5 proyectos relacionados con el desarrollo de la industria aeroespacial, como por ejemplo la industria de mantenimiento de aviones. El fortalecimiento de la industria de astilleros, en donde Cotecmar cobra un papel muy relevante, no solamente para la producción de grandes embarcaciones, sino también para el desarrollo de las embarcaciones pequeñas en asocio con otras empresas del sector privado. Y en particular es el desarrollo de una plataforma estratégica de superficies e incremento en la producción de embarcaciones y artefactos orientados a la prestación de servicios. Resulta que Cotecmar ya exporta, pues tenemos que fortalecer no solamente esa dinámica de este centro de investigación, porque es además un centro de investigación, sino también la llegada de nuevos actores y el desarrollo de proveedores en los territorios a estas 2 industrias. Y la producción de puentes de Indumil, pero además de puentes, otros tipos de infraestructura son los que se están proponiendo en el marco del COMPES. Bueno, y finalmente tenemos la apuesta por los territorios y su tejido empresarial. Aquí quisimos hacer como un scan de proyectos y acciones que vemos fundamentalmente para los territorios, pero como lo decía cuando inicié, realmente todos los proyectos que hemos visto anteriormente se van a hacer realidad en los territorios y es allí en donde tenemos que ejecutar también todas las acciones. Sin embargo, pues está todo el tema que se ha comentado en la mañana de hoy, que es el fortalecimiento de las comisiones regionales de competitividad, que acá no me voy a detener porque sé que Andrés les va a contar más adelante cómo va a ser este proceso. Segundo, pues toda la estrategia de economía popular y el fortalecimiento de la base empresarial de las regiones. Y aquí pues destacamos proyectos que ya también hoy están en implementación como los ASCAS, una estrategia pues liderada por el viceministerio y también por Impulsa, y este tema de los ASCAS tiene algo muy importante y muy bonito y es que también los otros sectores se han subido en este bus. Entonces, por ejemplo, uno pensaría el Ministerio de Justicia aquí como que tiene que ver en este COMPES, entonces resulta que hay un tema de economía popular o hay que fortalecer las capacidades de personas que hoy están presas de su libertad y aquí va a participar, por ejemplo, el Ministerio de Justicia. Pero también tenemos el Ministerio de Cultura que ha dicho yo quiero fortalecer la industria, las industrias de las culturas en el país y quiero también hacer parte de este proyecto de los ASCAS. Igual ocurre con energía, bueno, y con todos los demás, entonces es una estrategia liderada por nosotros, pero en los que están los demás ministerios. Los centros logísticos agroindustriales y los circuitos cortos que hablábamos hace un momento, esto pues están en la apuesta de agro, pero pues va a ocurrir en los territorios porque es allí en donde se produce. Asistencia técnica y extensión, los instrumentos que hoy tenemos, los nuevos que se han desarrollado, pero también unas nuevas propuestas de los demás sectores. Líneas de crédito asequibles, también ya les hablamos de esto, y nuevas unidades productivas a partir de las apuestas. Y acá quiero invitar a las comisiones a que realmente se apropien de estas acciones
y nos ayuden a aterrizarlas en sus territorios. Creo que desde las comisiones podemos empezar a promover estos proyectos, pero también a mover el ecosistema de emprendimiento y de innovación que está en los territorios para que efectivamente esas nuevas unidades productivas se hagan realidad. Sí, ahí por ejemplo, Sasca son más de 100.000 millones de pesos que se están destinando a la implementación de más de 80 Sascas en todo el territorio nacional. Sascas son centros de industrialización en donde se atiende a los empresarios de pequeña escala para permitirles el acceso a tecnologías, para permitirles el acceso a ciertos procesos de formación y capacitación, para vincularlos con mercados nacionales e internacionales y para formarlos también en los temas digitales. Entonces, cada uno de esos instrumentos tiene recursos destinados por recursos públicos. También hay contrapartidas, por ejemplo, de las cámaras de comercio, de las cajas de compensación familiar y de otras instancias que son socios estratégicos para la implementación de estos desarrollos. Bueno, turismo y cultura también, el Viceministerio de Turismo realmente ha estado muy comprometido con este COMPES, entonces pues tenemos proyectos estratégicos que ya también están ocurriendo como la construcción de embarcaderos, la formación, capacitación y el ofrecimiento de becas, cursos, diplomados a todos los actores del sector turismo. En materia cultural, el fortalecimiento de las cadenas y minicadenas productivas culturales y la asistencia técnica en formulación de proyectos, que esto también creo que se puede gestionar a través de las comisiones, y el fortalecimiento de unidades productivas del turismo. En turismo, por ejemplo, en ese proyecto de construcción de embarcaciones, o sea, de embarcaderos, de pequeños embarcaderos, son por lo menos 80 a lo largo del río Magdalena y otras geografías, en donde además de construir esos embarcaderos pequeños, se están ligando el desarrollo de astilleros pequeños y el desarrollo de la industria de embarcaciones pequeñas. Ahí ya hay inversiones que se están generando en el ámbito del sector privado. Bueno, y finalmente pues todo lo que tiene que ver con la infraestructura digital, que son apuestas del Ministerio de las TICs también con acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de los otros sectores, en las que proponemos, uno, la tarjeta semilla digital. Vice, esa es Esa es mi bebé. el legado, uno de los legados. Del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y es que nos estábamos preguntando por dónde vamos a bajar a los territorios y cómo vamos a llegar a la economía popular con las líneas de crédito y con los diferentes instrumentos que se construyen, no solamente por parte de los patrimonios de Impulsa y Colombia Productiva, sino también de otros patrimonios del Estado. Entonces estamos construyendo alianzas público-privadas para, a través de una página, permitir a los usuarios y particularmente a más de 120.000 empresarios de la economía popular que ya se encuentran listados bien por la Cámara, por Confecámaras o por el Ministerio a través de los servicios que ha prestado, permitirles el acceso rápido a ese tipo de beneficios, servicios e incentivos al desarrollo a las unidades productivas y que se encuentran en los territorios. Eso se puede hacer fácilmente a través de plataformas digitales y en ese sentido queremos llegar, por ejemplo, con servicios que favorecen o que benefician al entorno del empresario, por ejemplo, el acceso a becas o el acceso a programas de bilingüismo hechos a la medida para el sector empresarial, para el sector productivo en el cual se está moviendo el empresario, o para facilitarles el acceso, por ejemplo, a medicina preventiva y a telemedicina a través de compañías que se han especializado en irrigar ese tipo de servicios en los territorios en todo el continente. Estos son los tipos de servicios que queremos bajar a través de las herramientas digitales próximamente. Bueno, y todo eso se complementa con
entre otros estos proyectos pues, que ha querido incluir el Ministerio de las TICs en este COMPES, que son la ampliación del plan de conectividad en fibra óptica en los territorios, la implementación de un programa de comunidades de conectividad, también ampliarlo, sé que ya hay algunos pilotos, los paquetes de conectividad inteligente para MIPYMES y la financiación de teléfonos inteligentes. Adicionalmente, pues MINTIC propone todas las estrategias pues, de digitalización de cada una de las apuestas productivas. Bueno, y aquí terminamos con la presentación de la política de reindustrialización y cómo va estructurándose el COMPES, que todavía tiene que surtir algunas instancias, como por ejemplo DNP y hacer el precompes, que obviamente… pero el compromiso del ministro Umaña y del DNP es sacarlo antes de terminar el año para que el próximo año podamos ya solamente dedicarnos a la implementación. Entonces, muchas gracias por mantenerse atentos hasta este momento.